Bueno, voy a empezar diciendo que el racismo no existe. Y que nosotros estamos exagerando. Y que nosotros los negros somos los más racistas. ¿Han escuchado alguna de estas frases? Entonces creo que no estamos exagerando. Estas son algunas de las frases que más solemos escuchar en la ciudad de Bogotá, los afrodescendientes. Bogotá, por ser la capital del país, es supuestamente el lugar de las oportunidades. Ha sido una de las ciudades a las que ha llegado una gran cantidad de población afrodescendiente por distintos motivos, que van desde la visión de una mejor vida hasta el desplazamiento forzado por condiciones inseguras, amenazas, conflicto armado y demás. En búsqueda de esas oportunidades llegaron nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, y junto con ellos nosotros. Unos nacen en otros territorios, pero son llevados a la ciudad desde muy pequeños, y otros nacemos allá. Justamente de allí se desprende el primer prejuicio racial que nos pesa en la espalda al parecer de por vida. Oiga, ¿usted de dónde es? De Bogotá, de aquí. ¿En serio? Pero, ¿sus papás de dónde son? Negando completamente nuestro derecho al ser afro en la ciudad. Bogotá es una ciudad construida sobre una gran base de mentiras. La primera es decir que el racismo no existe. Y la segunda es que tiene oportunidades para todo el mundo, cuando la piel se vuelve un requisito también, ¿no? En medio de conversaciones con amigos y amigas, nos llevamos la sorpresa de que nos han ocurrido las mismas situaciones de racismo, quizá en otro tiempo y contexto, pero la misma situación. Entonces, ¿el racismo es un invento de nosotros los negros porque somos resentidos? No. El racismo es el instrumento que utilizan los privilegiados para humillar a otros, dejando en evidencia que en realidad no nos ven como iguales y semejantes. Nos siguen viendo como cosas, como objetos, como seres sin alma que no merecen respeto. A continuación les presentaré una historia de historias. En medio de las mentiras que caracterizan a Bogotá, yo les voy a decir la verdad. Y la verdad es que las situaciones de racismo que vivimos los afrodescendientes en Bogotá no son casos aislados. Nos pasan a muchos y a muchas, por no decir que a todos y a todas. Ahora ahora me llamo Dali, tengo 7 años y les voy a compartir mi tarea. La tarea que me dejaron era hacer un escrito sobre mi profesora Estela. Y el escrito tenía que tener un final feliz. Mi profesora era una racista, una persona que me ponía a hacer actividades académicas diferentes a las de mis compañeros y compañeras blanco-mestizas. Solo me atacaba a mí, no solo me atacaba a mí, sino también a mi hermana, que aunque era de un curso mayor, cuando salía de clase iba a ayudarme. Ella siempre le decía a mi hermana que yo tenía que aprender, que no me ayudara. Y ante la negativa de mi hermana, optó por encerrarnos varias veces en el salón de clase y no abrir sino cuando el vigilante dejaba entrar a mi mamá. Un día ella salió del salón y nos dijo que quien se levantara del puesto se iba a coordinación. A mí, por ser la única negra del salón, me molestaban muchísimo. Y ese momento no fue la excepción. Un compañero decidió tirar mi lápiz al otro lado del aula. Yo me levanté a recogerlo y todos comenzaron a gritarme. Me senté llorando en mi pupitre y la demora fue que yo agachara mi cabeza para comenzar a sentir los golpes de la mayoría de mis compañeros de clase. Eran muchas manos. Intenté defenderme, pero cuando levanté la cara, lo único que conseguí fue que me reventaran la boca y la nariz. No obstante, llegó la profesora y le comenzaron a contar. Dali se levantó. Ella furiosa me tomó el brazo y a pesar de verme golpeada en llanto y ahogada en llanto, me gritó. Eso le pasa por indisciplinada y revoltosa. Camine para rectoría.
Allá doña Nubia, así se llama la dueña del colegio, me atendió y se enojó con la profesora, pues era casi obvio que a esa señora no le importaba ni 5 mi integridad física. Doña Nubia procedió a llamar a mi mamá. Ella venía saliendo de turno y llegó muy rápido. Al verme así no se quedó callada y también le manifestó a la rectora que ese no había sido el único caso, que la profesora me atacaba constantemente y celebraba que mis compañeros lo hicieran. Puedo decir que en ese momento la actitud de la profesora cambió del cielo a la tierra conmigo, pues le pasaron memorando y al año siguiente no la contrataron. Me quedó bien la tarea, así quedó con final feliz. Ahora me llamo Wilson, tengo 11 años y voy a salir a jugar. Por lo general siempre iba a la casa de hogar en un edificio donde trabajaba mi mamá. Y me quedaba con ella todo el turno hasta las 4 de la tarde, a veces hasta las 7 de la noche si había mucha visita. Y la jefa de mi mamá se lo pedía. En esa casa por lo general yo era el único niño y muy de vez en vez iban los hijos de algunos sobrinos de la dueña de casa. Recuerdo jugar muchas horas solo y otras veces recibir el desprecio de esos niños que me excluían de sus juegos y se burlaban de mí en ocasiones. Dicen que todo se enseña en casa, ¿no? Me utilizaban para hacer sus diabluras para poder quedar bien ellos y yo recibir todo el peso del regaño de los padres. Las señoras de la casa me llamaban la atención y mi madre me decía, deja de jugar con esos niños que me metes en problemas a mí y a ti también. Pero bueno, el caso es que como yo vivía jugando siempre, mi mamá me enseñó la ruta para ir a los parques que quedaban cerca de la casa. A veces iba con las señoras, pero no era divertido porque me tocaba ponerme a cuidarlas a ellas. Entonces, por lo general, siempre salía solo a jugar al parque y en el recorrido saltaba y me imaginaba mi propio mundo. Un día me devolví del parque y estaba corriendo y saltando muy alegremente, cuando en un momento corrí y salté muy, muy alto, pero sin darme cuenta, delante mío había 2 personas. Al terminar mi salto, la señora que estaba relativamente lejos empieza a gritar, ¡ladrón! ¡Ese niño es un ladrón! ¡Ese niño me quiere robar! Frente a esa acusación y la actitud de la señora, yo le intenté explicar que no era ladrón, que yo solo estaba jugando y al acercarme me grita, no se me acerque, ratero, voy a llamar a la policía, ladrón. Efectivamente sacó el celular y empezó a marcar. ¿Esta historia no les recuerda una canción? Blanco corriendo atleta. Ustedes ya saben. En medio de mi temor me fui caminando diciéndole que yo no la quería robar, que no era ladrón y me fui caminando para evitar más problemas. A lo que la señora inmediatamente empezó a caminar atrás mío diciéndome que me iba a llevar a la cárcel por ser un negro y ladrón. Y ahí el hijo intentó calmarla y decirle que yo efectivamente estaba jugando. Y ella le dijo, eso es lo que quiere que pensemos. Eso desde chiquitos los enseñan a hacer así. Así fue por lo menos 3 cuadras hasta que llegué al edificio donde trabajaba mi mamá y entré. Pensé que con eso la señora dejaría de perseguirme y se calmaría, pero se quedó parada en el edificio llamando a la policía. Yo con miedo le dije al celador que ella pensaba que la iba a robar. En ese momento el celador salió y le explicó todo a la señora, pero ella se quedó viéndome y lo que recuerdo de esa mirada es miedo y odio ante mí. Bueno, ahora me llamo María y espérenme un momentico porque tengo que ir a mis prácticas.
Tengo 18 años. Ya casi termino mi tecnólogo y solo me faltan las prácticas. Me llamo Lina María y sí, Lina María soy yo. Yo estudié salud ocupacional en el SENA y realicé 6 meses de periodo de práctica en la empresa Consol. Estaba muy contenta por iniciar mis prácticas y poder aplicar todo lo aprendido en los 3 semestres de teoría. Mi jefe, el señor Miguel, tenía una oficina bastante grande en la que se suponía que íbamos a trabajar mi compañera Ana, él y yo. Pero resultó que ahí solo trabajaron ellos dos. ¿Será que mi compañera Ana era una mujer afrodescendiente? Ustedes dieron la respuesta, yo no dije nada. Bueno, pues correcto, no. El horario de ingreso era a las 6 de la mañana y en esa empresa se sacrificaban pollos para el consumo humano, por lo que hacía mucho frío. Además quedaba cerca del aeropuerto y había mucho ruido todo el tiempo. Resulta que el señor Miguel me dijo que en la oficina no cabíamos los 3, que entonces trabajara en el comedor. Entonces tuve que trabajar durante 6 meses en el lugar en el que comían todos los trabajadores. En una mesa de plástico, en una silla de plástico, aguantándome el frío de la mañana, el ruido de los aviones y además con un computador dañado. Un portátil pequeñito. Es más grande este bolso. Por el contrario, Ana estaba en la oficina con él. Tenía un computador de tecnología avanzada, de esos que no traen CPU, sino solo la pantalla. Una silla de escritorio y demás. A ella le permitían todo y a mí ni siquiera me permitieron hacer bien mi trabajo. Nunca me permitieron dar una capacitación a los trabajadores ni nada. Durante ese tiempo, a Ana y a mí nos sacaron las cordales casi al tiempo. A ambas en la EPS nos dieron 3 días de incapacidad. Pero a Ana en la empresa le dieron 3 días más para recuperarse. En cambio a mí, apenas se me cumplió la incapacidad, tuve que volver a trabajar como si nada. El trato conmigo nunca fue el mismo. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que esto ha cambiado? Pues no, lamento informarles que no. En este momento en Bogotá hay un caso de racismo muy grave. Se trata de una joven que está sufriendo hostigamiento, amenaza, ha sufrido agresión física por parte de varias personas al mismo tiempo, violencia racial verbal y estas personas son ex paramilitares que están protegidos en un conjunto residencial y viven en un piso arriba del de ella. La joven ha denunciado por diferentes medios estas situaciones que están poniendo en riesgo su vida y la de la mamá. La policía nunca les ha prestado atención, la administradora del conjunto no les facilita los documentos que necesitan para colocar la denuncia, no les facilitan absolutamente nada y la fiscalía reconoció su caso como lesiones personales y nada más. Es decir, el racismo está en todas partes. Ella está muy asustada ya que la familia de ex paramilitares le dieron un plazo de 4 meses para irse de su propia casa, a ella y a su mamá. Hace unos meses, el joven John denunció que fue detenido y requisado de manera violenta en sus partes íntimas por parte de la Policía Nacional, y un patrullero lo acusó de formar parte de las bandas criminales que delinquen en el sector de la localidad de Kennedy. El patrullero le pidió la cédula y le indica que se la iba a retener por un periodo de 6 horas. Por esta razón, el joven empieza a grabar con su celular. Se desplazaron al CAI y el patrullero en un tono amenazante le dijo: tome, llévese su cédula que igual ya tengo sus datos. El racismo ha dejado huellas en nuestras vidas, y que jamás podremos borrar de nuestra memoria. Nos ha dañado al punto de dudar de nosotros mismos, de nuestras capacidades intelectuales, de nuestra honestidad. Pero en el fondo sabemos quiénes somos. Somos los hijos de esas mujeres y esos hombres negros que han luchado, que se han mantenido de pie. Llevamos en nuestra sangre todo el poder de nuestras abuelas y la sabiduría de nuestros ancestros. Tenemos el corazón encendido con una llama transformadora, aunque nos han discriminado,
les perdonamos, pero les invitamos a reflexionar sobre sus acciones y privilegios. No podemos borrar las marcas imborrables del racismo, pero sí podemos dejar nuevas marcas de amor, solidaridad, empatía y respeto por el otro.